No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Y que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres. Desaparezcan fronteras. Sigan sin conocer límites. Y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey. Porque es ecológico y porque puedo hacer un poco de ejercicio y llego más rápido, la verdad. Por el ahorro de gasolina y es una manera un poco más segura que andar en moto, por los carriles que hay ahorita. Para no contaminar, efectivamente, para no contaminar y pues me muevo por aquí, entonces pues, no necesito ningún otro medio de transporte. Los automovilistas, porque por ejemplo en el carril, aunque hay carril de las bicis, al dar la vuelta hacia alguna calle no se fijan, no espejean los automovilistas. La implementación de más carriles de bicis porque hay avenidas que no lo tienen y es un poco peligroso. Pues más señalamientos, yo creo que es lo que podría poner y pues sí hacer más conciencia con el transporte público. Pues yo creo que le metería más a las ciclovías. La verdad es que por allá están muy mal pavimentadas y pues si la gente puede moverse en este tipo de transporte, qué mejor, ¿no? Pues continuamos y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros siguientes conferencistas o digamos a las siguientes charlas. Vamos a platicar ahora de diferentes formas que hay de moverse en la ciudad y vamos a tener especialistas en cada una de estas diferentes formas para poder entonces analizar las ventajas y desventajas. Le damos la bienvenida a Fernando García. Él es director y fundador de Tu en Bici. Tu en Bici es una organización dedicada a la promoción y capacitación de habilidades de manejo urbano seguro y responsable. Fernando ha estado trabajando profesionalmente en la dirección de proyectos en áreas de tecnología. Sin embargo, siempre ha estado comprometido con la causa ciclista, ha colaborado con movimientos ciudadanos pro derechos viales y además ha creado propuestas que actualmente forman parte del reglamento de tránsito. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Sí, pues gracias por tenernos, por aceptar estar compartiendo tu experiencia y nos gustaría que nos comentaras más acerca de por qué la bicicleta, o sea, cuáles son los beneficios que podemos tener al estar usando la bicicleta como un medio alternativo de transporte. Gracias. Mira, decía Herbert George Wells, siempre que veo a un adulto en una bicicleta recupero la esperanza en el futuro de la raza humana. Si bien no es la traducción literal, el mensaje es el mismo. Todos quienes vivimos en grandes ciudades sabemos y nos damos cuenta del problema al que nos enfrentamos cuando nos trasladamos al trabajo, o no nos dábamos cuenta antes de la pandemia. Cada uno tendrá una o varias anécdotas que bien podrá contar. En mi caso, y seguramente como muchos y muchas más, hemos terminado harto del tráfico cuando vas en auto. Los problemas, además de la responsabilidad del trabajo, comienzas a revisar si es viernes, de quincena, si llueve, monitoreas si algún accidente hubo cerca de tu oficina, si hay alguna manifestación o algo que te fueras a quedar atrapado en medio de autos y más autos. Y se te arruinan los planes porque seguramente no vas a llegar. En un tiempo, mi oficina y mi trayecto, como el de muchos, lo consideraba muy largo. Desde la altura de Villa Olímpica, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, hasta Santa Fe, en el poniente. Luego cambié de oficina a la zona de Avenida de Las Palmas, contigua a Polanco. Quienes conocen la Ciudad de México sabrán que es una zona de una concentración de oficinas muy alta, quizá la mayor en todo el país, porque en los horarios de entrada y salida el tráfico es totalmente desmedido. Cuando decidí que era momento de considerar otra forma de transporte, comienzas a hacer evaluaciones de otras posibilidades, pero el transporte público lo descarté rápidamente, porque me tomaba más tiempo, y el tiempo para mí era algo básico e importante. Deseaba hacer otras actividades, ir al gimnasio, hacer ejercicio,
al cine, llegar a casa para tener un rato con mi hijo, estudiar para exámenes de la escuela y así otras cosas más. En fin, mejorar mi calidad de vida y no solo ir a trabajar y perder entre 2 horas y media y 4 en el tráfico. En el pasado manejé por muchos años motocicleta, tanto en ciudad como en carretera. Obviamente fue mi primera opción a considerar. Sin embargo, en ese momento, como muchos padres que enseñan a sus hijos o hijas a andar en bici, decidí comprar una, inicialmente para compartir esas mañanas dominicales y paseos en bici con mi hijo. Fue casi de inmediato que entonces consideré irme al trabajo en bici. Te surgen varios cuestionamientos, principalmente la distancia. Desde Villa Olímpica hasta Las Palmas, imposible. No voy a llegar. Entonces comienzas a diseñar primero un plan de acondicionamiento físico. Claro, uno lo piensa por lo menos 6 meses o quizá un año para agarrar condición. Luego comienzas a preguntarte, ¿por dónde me voy a ir? Porque definitivamente por periférico, imposible irme en bici. Y así muchas preguntas más y que rápidamente puedes llegar a pensar que ir al trabajo en bici es muy complicado o casi imposible. Es frecuente escuchar que cuando estás considerando ir en bici al trabajo, de las primeras cosas que te sugieren es explorar la ruta o hagas pruebas en fin de semana o un domingo. Así el tráfico es más tranquilo. Y bueno, así lo realicé y mi primera sorpresa fue darme cuenta que a pesar de que yo consideraba que no tenía condición física, logré hacer el recorrido de más de 20 kilómetros sin gran esfuerzo. El tema de seguridad en las calles es sumamente importante. En mi caso, estoy certificado en manejo defensivo y prevención de accidentes desde hace casi 20 años. Estos conocimientos, destrezas, técnicas y habilidades me han servido cuando conduzco un automóvil o una motocicleta y obviamente en la bicicleta es fundamental. Cuando decidí tomar la bici en un día entre semana y dirigirme al trabajo, sabía que no tenía que preocuparme por el cansancio, sino por la seguridad en las calles. En realidad, en mi caso particular, con las habilidades y técnicas de manejo defensivo no tuve ningún percance y no sentí ningún riesgo en extremo. Pero inmediatamente surgen otros problemas que resolver. La vestimenta, el equipo de cómputo o las cosas que cargas normalmente cómodamente en la cajuela del auto. En mi caso, como en muchas empresas, entre más alta la jerarquía, existe un código de vestimenta y cuando tienes un puesto alto directivo, como en mi caso, no podía llegar a la oficina de jeans, playera, sudado, despeinado y oliendo mal. En realidad, ese problema es muy fácil de resolver y desde el primer día no tuve ningún inconveniente. Al contrario, en pocas semanas todavía logré hacerlo más eficiente y verme como el puesto lo demandaba. Y cumplir con esos códigos de vestimenta, traje perfectamente de tintorería, camisa sin arrugas, zapatos boleados, corbata y perfume, que en mi caso me gusta muy discreto. La realidad en las calles no se puede ocultar. No hay que hacer demasiados estudios o análisis profundos para darse cuenta que las personas que optan por utilizar bicicleta como medio de transporte se sienten en constante peligro. Ya existen muchas referencias de los expertos, si es por falta de educación vial, infraestructura, políticas, programas públicos de concientización, observación, respeto a las leyes, sanciones y otros criterios más. Y con esta realidad fue que junto con otras personas creamos esta iniciativa ciudadana llamada Tu en Bici en marzo del 2017, donde con los conocimientos de manejo defensivo creamos y desarrollamos toda una serie de cursos, talleres y clínicas para desarrollar estas habilidades y aprender estas técnicas de manejo defensivo y reducción de accidentes. Conociendo y viviendo en primera persona cuáles son las preocupaciones de aquellas personas hartas del tráfico y que han considerado utilizar la bicicleta como su medio de transporte, en los primeros 2 años y medio, hasta diciembre del 2019, antes de la pandemia, logramos que más de 2,000 personas hayan tomado la decisión de bajarse del auto y utilizar la bici como su medio de transporte principal. Cuando nos dimos cuenta de la eficiencia de nuestras clínicas y talleres de desarrollo de habilidades ciclistas, comenzamos a contactar a las empresas para lograr un esfuerzo común en conjunto y fomentar aún más el uso de la bicicleta u otros medios de transporte, ya saben, medios sustentables y ayudar a contrarrestar la contaminación. Desafortunadamente, nos dimos cuenta que son muy pocas las empresas que tenían políticas de transporte o un programa de incentivos para utilizar menos el auto particular, y fue un poco frustrante darnos cuenta de esta parte de la realidad. Finalmente, la pandemia ha cambiado, entre muchas cosas, la forma de trabajar de las empresas, desde el home office hasta las reuniones remotas, donde podemos escuchar ruidos de fondo, al perro, vendedores, familia, niños, y observamos también que se han relajado mucho los códigos de vestimenta. Finalmente aprendimos y nos damos cuenta que todos somos personas normales, comunes y sencillas, y que para ser productivos no importa primordialmente la apariencia
o cumplir estrictamente con esos códigos de vestimenta o el medio de transporte que utilizas. Ahora tenemos una gran oportunidad como ciudad, como personas y también como empresas para lograr romper esos paradigmas de desplazamiento hacia el trabajo, cuando volvamos a la normalidad y cotidianidad. Pero además, si a esto le sumamos políticas y programas de gobierno que fortalezcan la infraestructura, educación vial y seguridad en las calles, tendremos las condiciones para que cada día haya más personas que decidan utilizar la bicicleta. Los beneficios son increíbles para todos, tanto en lo individual como para la empresa. Seguramente veremos en este foro a más expertos y organizaciones con sus análisis y estudios detallados con cifras y estadísticas, como ya lo acabamos de ver en los foros anteriores. Yo solo quiero mencionarles los beneficios que en lo particular y casi en las más de 2,000 personas que hemos capacitado nos han compartido. Ahorramos dinero, mucho dinero. Ya no es necesario ir al gimnasio, ya vas a hacer condición mientras vayas trasladándote a tu trabajo. Estamos más en forma física y hemos bajado de peso. Nos enfermamos mucho menos y no gastamos tanto en medicinas. Nos evitamos el tráfico, que era el principal objetivo. Incrementamos nuestra productividad, creatividad, disminuimos nuestros niveles de ansiedad, frustración y estrés. Aumentamos nuestras defensas físicas a pesar de la contaminación. Con el uso de máscaras antipolución hay un incremento de condición pulmonar y mejora respiratoria. Quienes usan bici ahora manejan mucho mejor en auto y muchos otros beneficios más. Nuestra estrategia planteada a las empresas ha sido siempre proponerles cosas prácticas, viables y de fácil implementación. Algunas de estas propuestas son estacionamiento seguro para bicis, para motivar a esas personas que ya no utilizan el auto particular y así le ahorrará gastos en caso de rentar o pagar pensiones. Además, una de las mayores preocupaciones es ¿dónde voy a dejar mi bici en la oficina tantas horas? Programas de incentivos, y no necesariamente tienen que ser económicos, tenemos muchas ideas en nuestras propuestas. Crear cultura de seguridad vial. Nuestras capacitaciones no solo van a las personas que usan bicicletas, sino también a quienes seguirán utilizando el auto. Crear esta conciencia y respeto en las calles, al saber que esas personas que ves ahora en las calles, ahora podría ser tu compañero de trabajo. Respétalos y cuídalos. Proporcionar facilidades como lockers, herramientas para arreglar algún pequeño desperfecto, ponchaduras, etc. Programas de convivencia, integración laboral, familiar para crear esa cultura y lealtad hacia la marca o empresa. Y varias propuestas más que hemos analizado y realmente son fáciles de ejecutar porque no requieren demasiado personal especializado. Nosotros les ayudamos. Mientras cambia la ciudad en cuestión de infraestructura, políticas y diseño para tener mejores ciclovías y educación vial, para que todos nos respetemos en las calles, nuestros cursos, clínicas y talleres les ayudarán a desarrollar esas habilidades ciclistas para manejar más seguro y reducir accidentes y así tener esos trayectos al trabajo más seguros y divertidos. Que la nueva normalidad vaya al trabajo en bici. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y pues bueno, la bicicleta es una de las primeras ideas que se nos puede ocurrir cuando hablamos de movilidad sustentable, pero no es la única. Y por eso también invitamos a Vicente Torres. Vicente Torres es el director de Relaciones Públicas de Urban. Vicente es ingeniero civil y maestro en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de planificación de transporte y tecnología aplicada de la movilidad. Vicente, te damos la bienvenida y principalmente nos gustaría que compartieras con nosotros, pues que nos ilustres un poco qué es esto del van-pooling, qué beneficio nos puede traer a nosotros para utilizarlo para transportar a nuestros empleados, que nos platiques cómo esta opción es algo que va a beneficiar o que puede beneficiar tanto a la parte empresarial, al usuario y a la comunidad en general. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser muy breve, pero yo cuando estaba preparando un poquito como el contenido, lo que les quería platicar hoy, me enfoqué mucho en el título de la conferencia en general, en el título del evento en general, que es la nueva movilidad. Y yo creo que cuando hablamos de nueva movilidad, pues el colectivo piensa en la vida más allá del auto particular. ¿Qué podemos hacer para que no estemos dependiendo tanto de un sistema tan ineficiente? Entonces, me pidieron que les explicara un poquito qué es el van pooling, qué es esto de
de Urban y qué es esto del microtransit también, que es lo que estamos queriendo hacer. Y entonces les voy a platicar muy rápido de qué se trata el concepto, ¿no? En realidad, Urban es una red de transporte que está basada en una aplicación en donde estamos tratando de dar servicios urbanos e interurbanos mediante una nueva experiencia, ¿no? La misión específicamente es dar accesibilidad y dar mejor movilidad para la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los usuarios y en general la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de buscar formas más eficientes de movernos, ¿no? Cuando tú hablas de van pooling, específicamente en el caso de Urban, estamos hablando de un servicio basado en la tecnología que usa vehículos estandarizados, que tiene rutas que se optimizan y que son flexibles, que se adaptan a las necesidades del usuario. Todo esto con base en la tecnología. Entonces, como yo les decía, cuando hablas de la propuesta de valor del van pooling, en realidad estás hablando de una plataforma tecnológica a través de la cual logras altos niveles de eficiencia, altos niveles de seguridad, para al final dar una experiencia de viaje y una experiencia de servicio pues completamente distinta a lo que se ha conocido hasta el momento, ¿no? En lo particular, centrándome un poquito más en qué hace Urban, Urban tiene como estas líneas de negocio o estas líneas de servicio. Tenemos las líneas que se conocen como rutas compartidas y lo que son rutas privadas. Las rutas compartidas las tenemos divididas en tres, los que llamamos el B2C, que es Business to Customer, en donde básicamente es cualquier persona que baje la aplicación, que diga, a ver, yo entro aquí a la red de Urban, voy a este lugar, qué rutas tengo disponibles, entonces puedo hacer uso de ellas. Hay una cosa un poquito más elegante que es el B2B2C, que es básicamente cuando una empresa muy grande, por ejemplo, subsidia, grande o mediana, subsidia el costo de las rutas que sus empleados hagan dentro de la red compartida de Urban, ¿no? Entonces es lo mismo, para el usuario final es igual, o sea, baja Urban, utiliza el servicio igual que cualquier otro pasajero, pero el costo de su viaje es absorbido por su empresa o parcialmente por su empresa. Y también tenemos el servicio interciudades, en donde básicamente a partir de la pandemia, mucha gente dejó de pagar 30,000 pesos en la Condesa por un huevito de 60 metros cuadrados y se fue a vivir a una mansión en Juriquilla, por la mitad de lo que pagaba en la Condesa, y ahora viene a la Ciudad de México 1 o 2 veces a la semana, y entonces también está haciendo uso de este servicio a través del sistema interciudades. Y tenemos las rutas privadas, que es B2B, o sea, el transporte privado de personal, pero basado en la tecnología, con todos los beneficios y los perks que te puede dar este tipo de tecnologías, y finalmente algo de transporte urbano o distribución urbana de mercancías, que también está haciendo uso de toda esta plataforma tecnológica, ¿no? Esta red de rutas compartidas de Urban, hasta antes de la pandemia teníamos más de 50 rutas, las cuales se han venido prendiendo y apagando conforme ha ido modificándose los diferentes semáforos y se ha ido modificando la misma idiosincrasia de los usuarios, porque esto ya nos cambió a todos. Pero bueno, un poquito esa es la idea. Y me preguntaban sobre cuáles son los beneficios que puede tener el van pooling específicamente para las empresas y para los usuarios cuando hacen uso de este servicio. Pues, en primer lugar, nosotros nos gusta pensar que somos una herramienta para la accesibilidad. Es decir, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el mejor viaje, tal vez, es aquel que no se hace. Entonces, si podemos realmente minimizar nuestros desplazamientos y realmente aprovechar la infraestructura que tenemos alrededor y hacer ciudades accesibles, parece ser que es como una buena idea, porque moverse muy intensamente dentro de las ciudades no es tan buena idea, y entonces hay que ser más racionales al momento de estarnos moviendo. Si podemos dar una herramienta de accesibilidad para los que se tienen que mover, pero que lo pueden hacer de manera segura, ahí estamos contentos de dar ese esquema de valor. Damos calidad de vida para nuestros usuarios porque los viajes son más cómodos, porque la experiencia es más placentera, porque les regresamos tiempo a sus vidas. Para las empresas les damos competitividad porque entonces hay menos rotación, porque los empleados llegan más productivos, porque hay un mejor índice de felicidad para su planta laboral. Somos flexibles, entonces si la empresa necesita moverse por ciertas líneas de producción, por ciertos horarios, hay una venta especial, hay un fenómeno en particular, se puede ajustar muy fácilmente.
somos amigables con el medio ambiente porque evidentemente estamos eliminando vehículos particulares de la vía. Ya decía yo, ayudamos a la productividad de las empresas y de las personas porque simplemente el llegar tranquilo y descansado creo que a todos nos viene muy bien. Y finalmente hay un factor muy importante en el tema de seguridad, que ya vimos que ahora está muy claro en el tema de queremos sí el flagelo de todo el mundo, de terminar con la delincuencia, pero también ahora nos preocupa nuestra salud, ¿no? Entonces, cómo dar estándares de seguridad, cómo realmente tener todo el control que se necesita para que podamos mantener esto de la sana distancia y que realmente podamos tener todos estos temas de limpieza, ¿no? Esto en particular, nada más un paréntesis muy rápido, Urban hizo inversiones muy importantes para el tema de lograr seguridad. Se hicieron adaptaciones a las vans y bueno, hemos estado operando así en términos generales. Entonces, no me quiero alargar más, simplemente dar como un contexto de cómo el van pooling puede funcionar, a ver la vida más allá del auto particular, a trabajar de manera multimodal. Tenemos algunos proyectos pilotos también que estamos trabajando ya con instituciones importantes en donde vamos a entrarle más duro al tema de la multimodalidad, no nada más a las vans, sino también aceptar por ahí bicicletas que viajen con nosotros en las vans a través de unas adaptaciones que vamos a hacer. Espérenlo, estamos a punto de lanzarlo. Y bueno, la idea es, como dije, ver más allá del auto particular y sumarnos al ecosistema de movilidad sustentable. Pues muchísimas gracias, Vicente. Y pues vamos a dar paso a la siguiente persona que tenemos invitada, Ingrid Avilés. Ingrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues explorar una manera más de la que podríamos tener de transportarnos. Te presento Ingrid. Ingrid es Head of Waste Carpool México, con estudios en negocios internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ingrid ha formado una amplia experiencia asesorando empresas de la industria de las telecomunicaciones, retail y tecnología en estrategias de transformación digital. Y pues la misma pregunta te haría, Ingrid, que nos platiques qué es esto del carpool, cómo podemos beneficiarnos, cómo podemos hacer que los demás se beneficien de esto. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y a todos buen día. Un placer también compartir foro con mis colegas que aprecio bastante además y también felicidades por los otros foros. Vamos a hablar un poquito de carpooling. Bueno, carpooling surge también como una respuesta a este concepto de smart mobility, buscar modos de transporte que sean un poco más verdes y sabemos que el gran enemigo siempre ha sido el auto, confirmo, y ahora hablo un poquito más de eso, pero también esto y la tecnología ha ayudado a acelerar en que empecemos a hablar más sobre un término de economías compartidas, ¿no? Es un modelo económico diferente al que normalmente conocemos, ¿no? De compro, desecho y listo, ¿no? El principio aquí es, ok, necesito tener todos los activos para usarlos, entonces el objetivo es optimizar recursos subutilizados. En el caso de carpooling, el recurso subutilizado es el auto. El 95% del tiempo lo tienes parado, y hablo de periodo prepandemia, ahora seguramente lo tienes el 99.9% parado, pero bueno, tú sigues pagando y esto se sigue gastando y demás, ¿no? Entonces, carpooling tiene como esta gran premisa de qué pasaría si optimizo este recurso y en lugar de que haya muchísimos autos en la calle, logro hacer que más personas compartan sus asientos vacíos. Les voy a compartir un poco el qué pasaría. Un segundo. Este es un ejercicio un poco forzado que sucedió en la pandemia. Héctor, ¿me confirmas que se ve mi pantalla, por favor? No escucho, pero bueno. Entonces, este es un ejercicio forzado que ha sucedido en la pandemia. La primera imagen son las concentraciones de niveles de dióxido de nitrógeno en la Ciudad de México. Este es un dashboard creado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero eso es principios de marzo del 2020, ubíquense hoy hace un año, y ahora la imagen que ven a la derecha, eso es abril, un mes después prácticamente, en cuando dejamos de tener tantos coches en la calle, cómo realmente se optimizó nuestro medio ambiente. Entonces, carpooling lo que busca mucho es también disminuir las externalidades que tiene el auto, muchas de ellas en aspectos medioambientales, pero también en términos de calidad de vida y demás. Si pudiera ponerlo de manera muy visual,
Esto es un poco la foto. Imaginen que esto es la Ciudad de México y no estamos nada alejados de que esto sea la Ciudad de México y Monterrey y demás, en el que el promedio de ocupación de los autos es de 1.2 personas, a veces de 1.5, los positivos dicen, ¿no? Al final es menos de 2 personas. Entonces prácticamente vamos solos, quejándonos del tráfico y culpando a todos, el gobierno, la empresa XXYZ, que son los culpables de que estemos atorados, con esta preconcepción de que el auto nos da libertad de movernos cuando al revés, ¿no? Está haciendo todo lo contrario. Entonces, un poco el pensar el cuántas personas estamos moviendo en estos autos y el espacio que ocupa el auto. Es así como se ve. Entonces, cada auto pueden ser 6 bicicletas, en lugar de 60 personas que están ahí, ¿cuánto podría ser, no? Entonces, si lográramos hacer que las personas hicieran carpooling, un poco se vería así. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucho más calles libres. El 75% del espacio urbano actualmente es ocupado por autos, no por un área verde o algo mucho más productivo para la ciudad y para nosotros. De igual manera podrían hacerse carriles para bicicletas, por ejemplo, y podernos mover libremente. Yo creo que todos seríamos felices del poder usar bicicleta para el lugar donde trabajamos, en lugar de estar atorados y usando el coche todo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, tiene muchísimos beneficios que hay a lo largo de. Entonces, ¿pero qué requiere todo esto? Es un cambio de paradigma, y lo hablaban en la conferencia anterior. Necesitamos repensar qué es lo que queremos hacer y cómo queremos retornar en esta nueva normalidad. Entonces, de pasar con esta idea que tenemos del auto me da estatus, el auto me da libertad de movilidad, yo prefiero tener mi propio coche, que la empresa me dé un coche, etc., etc. ¿Qué pasaría si yo en lugar de ir solo pudiera llevar a un colaborador mío, ¿no? Que sigue mis mismas medidas de seguridad y demás? Entonces, eso es un poquito lo que se trata de carpooling. Lo que se busca en carpooling es crear comunidades de personas que comparten su trayecto, lo que normalmente conocemos como commuting, que son nuestros trayectos diarios, y muchas empresas ya han empezado a regresar. Muchos que son trabajadores esenciales nunca han dejado de hacer este commuting en su día a día. Y sabemos que muchas más empresas están actualmente planeando este retorno. Entonces, al final en carpooling piensen que es un marketplace, ¿no? Como Amazon, que hay un vendedor y un comprador. En el caso de carpooling siempre hay un conductor y un pasajero. ¿Cuál es el reto? El reto es poder identificar cómo los puedo yo vincular, y yo sé que ese conductor sigue mi misma ruta, mi mismo horario en los días en los que yo voy a hacer esos trayectos, ¿no? Entonces, eso siempre ha hecho que carpooling sea un poco complejo de poder impulsar históricamente, ¿no? Sin embargo, la tecnología ha hecho que este proceso sea mucho más sencillo, y esa es la propuesta que hacemos desde Waze, ¿no? La gran misión de Waze no es llevarte de A a B, sino en realidad la gran misión de nosotros es eliminar el tráfico. Y por eso es que lanzamos Carpool hace un par de años en 4 mercados. Entonces, puntualmente lo que nosotros proponemos es que a través de estas 2 aplicaciones que tenemos, que es la de Waze, enfocada totalmente al conductor, y la de Carpool, enfocado al pasajero, tú puedas identificar con quién puedas hacer ese trayecto de manera muy ágil. Simplemente con poner tu origen y destino, nuestro algoritmo te sugiere con quién lo puedes hacer. Y además tiene otros sistemas como, mira, lugar donde trabajo que esté validado, y puedes identificar que ok, yo Ingrid quiero dar aventón, pero solo a las personas que también trabajan en Google junto conmigo. Buenísimo, ¿no? Así seguimos muchos protocolos de seguridad y me siento mucho más tranquilo de hacer esto. Pero igual después puedo empezar a ampliar mi alcance y llevo a uno de mis vecinos. Entonces es un poquito el tema de carpooling, el cómo creamos comunidades, cómo conectamos a este conductor y a este pasajero. Y los retos principales siempre son un tema de densidad, claramente. Por eso el hacerlo en empresas hace mucho sentido, porque junto con varios colaboradores es más fácil identificar con quién puedes hacer tu trayecto. Pero honestamente, el reto más grande de Carpool es cómo logramos cambiar la mentalidad de todos nosotros. El 20% lo resolvemos con tecnología, el 80% es un cambio totalmente cultural. ¿Y cuáles son los grandes beneficios? Y ahí es donde justamente escuchaba este concepto de Building Back Better, que lo presentaba el presidente de WRI en una conferencia hace como, no sé, 2 meses, y me encantó. Justamente estamos en ese momento de cómo podemos reconstruir, ¿no?, lo que estábamos haciendo antes, pero de una manera mucho más sana, ¿no? Entonces, carpooling, si logras entender desde tu posición como individuo, como empresa, como gobierno, como institución, como universidad, tu rol que juegas en esta decisión de todos de cómo queremos regresar es sumamente relevante. Entonces, como colaboradores, tenemos mucha mejor calidad de vida. El no llevar el auto todos los días
y poderlo compartir con un colaborador es un alivio. No tenemos que llevar el coche todos los días, se pueden ir turnando. Gastos compartidos. Al final siempre vas a gastar esa gasolina, ¿no? En tu presupuesto mensual, y si lo compartes, ¿no? Y haces reducción de tu presupuesto que te ayuda en este momento que el factor económico es bien relevante, pero también favorece la integración de colaboradores y de la sociedad. Más que nunca, uno de los retos más grandes de las corporaciones es que los empleados se sienten totalmente ajenos a la empresa. Entonces, cuando uno no está cercano a la empresa o te sientes con pertenencia a la empresa, el tema de deserción es muchísimo más alto. Y bueno, es una alternativa segura y mucho más sustentable. Y para las empresas, ya lo comentaba Vicente hace un momento, es darle una alternativa más al colaborador, ¿no? Para en este momento en el que ellos están planeando el retorno, pero también tiene un impacto muy positivo en la productividad empresarial. También puede ayudar muchísimo a los objetivos de desarrollo sustentable que muchas empresas están adoptando en este momento, y también a complementar sus planes de movilidad institucional que tanto se platicaron en la sesión anterior. Si una empresa hoy no está trabajando en un plan de movilidad institucional, vamos tarde porque cada empresa va a hacer su locura, y entonces imagínense que todos queremos regresar en auto. Y bueno, eso también promueve la colaboración empresarial. Si yo formo parte de un parque industrial y hay 50 empresas ahí, ¿cómo puedo colaborar entre todos y generar una comunidad de carpooling que se ayuden entre todos? Y si pensamos en el colectivo, bueno, hay un impacto mega positivo en la salud pública. Ya vimos este ejercicio muy sencillo de niveles de dióxido de nitrógeno en la ciudad. En el término de productividad en el país, Sin Tráfico sacó un análisis hace como 2 años del costo de la congestión y era terrible lo que nos cuesta a nivel país. Y bueno, como les decía, el tema del cambio de paradigma es muy importante. Lo que resalta de carpooling es que es una solución enfocada en el hoy. Hoy tú puedes empezar a impulsar carpooling en tu empresa, en el ecosistema en el que estés, ¿no? Y bueno, el medio ambiente. Vamos súper tarde en todo el compromiso que debemos tener con el medio ambiente. Y con esto espero haberles dado una idea clara de lo que es carpooling. Claro, porque no estaba muy seguro cuál era la solución que ustedes ofrecían. Y precisamente, digo, hemos ya explorado diferentes opciones que nos podrían facilitar el transporte, tanto ya en la etapa que estamos viviendo de la pandemia como en la etapa post-pandemia. Y para eso estamos invitando a nuestro siguiente conversador, que es Camilo Mora. Camilo es experto en movilidad del Tecnológico de Monterrey. Él tiene una diversa y amplia experiencia internacional en posiciones directivas de industrias como el retail, alimentos, energía, reciclaje y tecnología, y también cuenta con una vasta experiencia en gestión de cadenas de suministro, emprendimiento y uso de tecnologías. Fue también reciente ganador de Hack Última Milla, enfocado en transporte de carga sustentable, y precisamente a Camilo, bienvenido. Lo que queremos conversar contigo y que nos ayudes es, ya tenemos como empezamos a generar diferentes ideas en nuestra cabeza de qué podría ser la mejor forma de transportarnos. Y mi pregunta concreta es, ¿cómo elijo entre todas estas? ¿No? O sea, si yo tengo que tomar una decisión, o sea, ¿cómo tomamos estas decisiones para elegir cuál es la que más nos puede funcionar? Por supuesto, Héctor. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, Fernando, Vicente, Ingrid, pues nos han puesto sobre la mesa algunas alternativas que podemos considerar para, digamos, hacer más eficientes estas operaciones y cómo, digamos, solucionar los temas de movilidad en una ciudad, en una megaciudad. Entonces, pues para atender tu pregunta, quisiera entonces digamos, apoyarme en una presentación que básicamente ilustra un poquito las implicaciones de los diferentes factores que tenemos que tomar en cuenta para nuevamente tomar una mejor decisión y pues los factores, ¿no? Los factores. Entonces, quisiera iniciar haciendo una reflexión. Fíjense, hoy en día estamos pensando en la nueva movilidad. ¿Sí? La nueva movilidad en megaciudades, por ejemplo, en el contexto de Ciudad de México. Pero remontémonos 100 años. ¿Sí? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Nueva York? ¿No? Y esto es interesante. Hace 100 años aproximadamente, así se veían las calles y el gran problema eran las heces. ¿Sí? El gran problema eran los desperdicios de los caballos que estaban en las calles. ¿No? Entonces llegó una solución milagrosa, el automóvil. ¿Sí?
Buenísimo. Resolvimos el problema. No obstante, hoy en día, 100 años después, un siglo después, pues esto se nos convirtió en algo que está cambiando el planeta hasta en su clima, ¿no? Y esto tiene muchísimas implicaciones y nos está poniendo a toda la humanidad en riesgo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer con esta reflexión inicial es qué decisiones vamos a tomar hoy en día, ¿sí? Pero que adicionalmente cómo van a impactar en el futuro. Bueno, la Ciudad de México, en este caso, que es donde también me he realizado estudios, pues es la sociedad más congestionada de Norteamérica, ¿sí? Y esto, pues, lo tenemos que atender y pronto. Ya lo mencionaron algunos, mostró hace un momento Ingrid el contraste del año pasado, digamos, de 2 meses, ¿no? De las emisiones. Y lo podemos ver en este índice de tráfico, ¿sí? De cómo una reducción significativa en los meses de la pandemia, por ejemplo, para la Ciudad de México, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser el 21-21 o el 20-22? ¿No? Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es verdaderamente el impacto? Fíjense, ya lo hablaron y no me quiero extender aquí, pero primera parte, como primero es el tiempo, ¿sí? En promedio, y parece que hay varios datos respecto a esto, hay estudios que dicen 1 hora y media, otros que dicen 2 horas, pero el chiste es que hay mucho tiempo perdido, ocioso, transporte, ¿sí? Esto obviamente implica un costo, que ya también lo mencionaron, ¿no? Para los mexicanos, pues representa un 20% de sus gastos, ¿no? Entonces, de sus ingresos, el 20% se va a todo lo que tiene que ver con transporte, ya sea que utilicen un vehículo particular, combustible, estacionamiento, seguros, etcétera, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, tiene implicaciones de productividad. Fíjense, en este gráfico podemos ver, ¿no?, la productividad en México con respecto a otros países, por ejemplo en Alemania, y vemos para micro, pequeñas, medianas empresas esas brechas que hay. Y eso lo que hace es que, pues, nuestros países sean menos competitivos, en el caso de México, ¿no? Y ustedes se podrían preguntar, bueno, bueno, estos temas es porque en México se trabaja poco. No, al contrario. México es el país de la OCDE que más horas labora al año. Entonces, pues, esto es contraintuitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se trabaje menos, pero que se trabaje mejor? ¿Sí? Y esto obviamente va a tener un impacto positivo en los colaboradores y en la parte de productividad de las compañías. Por supuesto, entonces el home office se convierte en una excelente alternativa para hacerlo. No obstante, pues cuando hablamos de home office tenemos que ser empáticos, ¿no? La expectativa es que todo es muy bonito, muy fancy, pero si no se tienen los recursos, si no se tiene el equipo, el mobiliario, la conexión, pues entonces va a ser contraproducente, además de espacio, un buen lugar, por ejemplo, en nuestros domicilios. Entonces, estas son de las implicaciones que hay que pensar y de cómo como empresas, por ejemplo, para aquellos de la audiencia que son tomadores de decisiones, cómo pueden también ayudar a los colaboradores a que tengan mejores espacios de trabajo. Cabe mencionar que, y así como lo vemos en esta figura, México tiene muy poco acceso a computadores en casa. Entonces, sí, por ejemplo, el home office es una alternativa, pero tenemos que ayudar, tenemos que fomentar el uso de esta tecnología, por ejemplo, de la disponibilidad de computadoras, tabletas y otros dispositivos en el hogar y adicionalmente, pues, del Internet, entre otros. ¿Qué otras alternativas hay? Y aquí es donde voy, ahora sí, como a cerrar un poquito en la pregunta que me hiciste hace un momento, Héctor. Bueno, podríamos, pensando en un ejemplo, ¿no?, de que hay un corporativo, digamos, en Santa Fe y 10 empleados que tienen que visitarlo, ¿no? Podríamos hacer un modelito y ver cómo en este modelito, por temas de distancia y demás, hora de llegada, etcétera, pues se utiliza el auto, ¿no?, para llegar a trabajo, ¿sí?, por los requerimientos también de las ventanas de tiempo, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se utiliza una solución como la de las vans, como lo que planteaba hace un momento Vicente con Urban? Bueno, si se dispone de una van, pues ya podríamos entonces entrar a un mix donde tenemos una ruta con una van y otros si utilizan
otros medios alternativos, bueno, auto o bicicletas, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde quiero, digamos, plantear otra alternativa, y es la descentralización, digamos, de un corporativo. ¿Qué pasa si ahora ya no tengo nada más un punto donde tengan que llegar a mis empleados en Santa Fe, sino adicionalmente en la Condesa, ¿no? Entonces, esto ya va a cambiar totalmente digamos, el modelo, ¿no? Porque ahora permite que aquellas personas que están cerca pues puedan utilizar la bicicleta, se puede utilizar la van y entonces ser más eficientes. Pero entonces, aquí es donde tenemos que pensar cuáles son los factores. Entonces, punto número 1, ¿cuál es el sector de mi compañía? ¿No? Y cuando digo sector me refiero al primario, secundario y terciario. Y obviamente al subsector, ¿no? ¿Cuáles son los stakeholders de la empresa? Y lo que quiere cada uno de ellos, cuál es su motivación, cuáles son las implicaciones que tienen estas decisiones en cada uno de ellos. Por supuesto, el tiempo, los horarios de trabajo, el clima, ¿sí? Podemos ver cómo soluciones, yo colaboro bastante con el MIT y me encanta utilizar el Blue Bikes en Boston y en Cambridge, pero en invierno es imposible, ¿no? Entonces, el clima es algo que hay que considerar. La localización de las instalaciones, como el ejemplo que acabo de mostrar, ¿no? Donde ya no nada más es un solo corporativo, sino tal vez 2 o 3 lugares, espacios de trabajo, para que se le facilite a aquellas personas que no tienen los medios de trabajar en casa. El transporte, ¿qué medios de transporte hay? ¿Tenemos los estacionamientos para cada uno de estos medios de transporte? ¿Tenemos la infraestructura en las zonas donde estamos ubicados? ¿Cuáles son los riesgos asociados a cada uno de estos medios de transporte? Por supuesto, las leyes aplicables que, por ejemplo, para el caso del home office, recientemente se aprobó una ley para México donde el empleador tiene que subsidiar parte de los servicios que implica conectarse remotamente. Y, por supuesto, la parte de mobiliario de equipo, para beneficiar, obviamente, y fomentar, en este caso, digamos, un home office, pero que las personas tengan, pues, los elementos apropiados para que tengan, por ejemplo, cosas muy básicas, desde una buena postura, ¿no? Si no, en 1 o 2 años vamos a tener problemas, muchas personas sufriendo de la espalda, ¿no? Y me sumo a eso, ¿no? Precisamente porque no tenemos los elementos correctos para trabajar. Entonces, todos estos son los factores que habría que tomar en cuenta. Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias, Héctor. Y pues les invitamos a compartir sus comentarios, sus preguntas para que podamos pasarlos a nuestros invitados. Y una pregunta que la vemos aquí repetida varias veces es, pues yo creo que dirigida a todas, igual podremos hacer como una ronda para la respuesta, es ¿qué recomiendan? O sea, ¿por dónde empiezo a promover el carpooling o el vanpooling o el uso de la bicicleta o cualquiera de todas estas alternativas de las que estamos hablando? ¿Cómo empiezo a promover estas nuevas formas de movilidad entre mis empleados? Es decir, mando mensajes, mando un WhatsApp, hago unos anuncios. ¿Cuál sería la forma más eficiente? Y si quieren, nos vamos en orden. ¿Quién dice primero? ¿Yo? Yo digo yo. Muchas gracias por la pregunta y por las preguntas que nos están haciendo acá. Yo creo que el primer punto es cómo hacemos conciencia. Si me disculpan, voy a presentar una sola laminita, bueno, que creo que hace un punto importante de esto que quiero decir. Miren, nosotros como empresa de movilidad, pues cuando el mundo para de movilidad, además con un factor humano muy importante porque somos aplicación de movilidad basada en crowdsourcing, cuando el mundo para, nosotros paramos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que podemos hacer una fotografía muy interesante de qué es lo que está sucediendo afuera. Esta gráfica que les quiero mostrar es cuál es el porcentaje de los kilómetros manejados a través de nuestra aplicación. La línea horizontal es la línea base pre-COVID, ¿no? Entonces, todo lo que esté por arriba es que hay más tráfico comparado con cuando inició COVID y abajo es que hay menos tráfico, ¿no? Entonces, aquí podemos observar claramente cuando empezó la pandemia muy fuerte en marzo, abril, y aquí ven la gráfica en azul está Francia, en Israel está en verde y México está en moradito, ¿no? Para que tengamos perspectiva de diferentes momentos y continentes. Israel que va como que en el futuro, Francia más o menos y nosotros quedamos en nuestro tiempo.
Entonces aquí vemos claramente cómo hay una reducción muy importante y después vemos una segunda ola que sucede en esta fase entre agosto y septiembre, en la cual Francia se desborda y otra vez empieza el semáforo y tienen que regresar y tomar medidas muchísimo más estrictas. Y lo mismo Israel, esta es su segunda ola, por ejemplo, en septiembre, otra vez todos se van para dentro de sus hogares. Y después en Navidad, ¿qué ocurre? Pues obviamente todos queremos ir a ver a nuestra familia y hay un repunte muy importante que va muy correlacionado a la movilidad con los casos. Hay una correlación positiva altísima y hay bastantes estudios relacionados a este concepto. Pero ¿qué sucede y cuál es mi punto a todo esto? Hoy, marzo, segunda semana de marzo, estamos entre el 85 y el 90% del uso que teníamos en la prepandemia y todavía estamos en un semáforo que no es verde, ¿no? No estamos en ese momento. Y sin embargo, la gente ya está haciendo esto y les quiero compartir algo importante. En algunas encuestas que se han hecho en Brasil y en otros países, el 60% de las personas encuestadas han dicho que van a usar más el auto ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo creen que va a ser la nueva normalidad? Y creo que como dueños de empresas y demás, es justamente empezar a crear esta conciencia con sus colaboradores de, oigan, tenemos que tomar decisiones muchísimo más inteligentes y sustentables si queremos regresar a esto mismo o es el momento de construir algo diferente. Y bueno, puntualmente de carpooling, les enseño aquí un ejemplo. Esto es algo que hicimos en colaboración con dos grandes aliados súper comprometidos con la movilidad sustentable, que son BBVA y Banorte, y hacemos todo un proceso, ¿no? Para, uno, entender los hábitos del colaborador, cómo se mueven, qué miedos tienen, etc., etc. Y, por ejemplo, hacíamos esta pregunta de, ¿harías carpooling con alguien con quien trabajas? Y 9 de cada 10 dijeron que sí. O sea, sí hay una sensibilidad del colaborador por hacerlo. Establecer una estrategia de comunicación, activar, que requiere un cambio de cultura, no es como que mandas un mail y la gente va a decir, sí, voy a compartir mi auto. Y lo mismo va a pasar con otros medios de movilidad, como la bici y demás. Pero cuando se hace correctamente puede haber resultados muy positivos. Y lo último es, no hay una receta única, es un proceso de aprendizaje y de iterar continuamente, y eso es un poco las conclusiones a las que hemos llegado nosotros en términos de movilidad corporativa. No hay receta única, puede ser que en tu empresa tengas muchos trabajadores esenciales que tienen ciertos hábitos que igual no son tan sabios en tecnología, que igual no tienen acceso a usar su celular en su tiempo de trabajo. Ok, ¿cómo le hago con ellos? Y después tienes el mundo corporativo, ¿no? En donde sí están muy acostumbrados a esto, a ellos cómo les hablo. Implica un cambio de cultura, implica hacer un cambio en el sistema. Cuando un colaborador llega a su empresa y ve que hay un lugar designado de carpool, ve que cuando se hace el proceso de onboarding a la empresa se habla de, mira, aquí estamos fomentando movilidad sustentable, puedes optar por vanpool, por bici, por llegar caminando, etc., etc., ¿no? Y 3, el entender que todos somos corresponsables, ¿no? Del retorno de nuestro país. Cualquier empresa interesada en entender un poquito más, les dejo aquí un código QR, un mail donde nos pueden contactar, y con eso es mi intervención de cómo podemos hacerlo. Yo les digo que empezar por sensibilizar a nuestros colaboradores. Vicente, veo que por ahí ya quitaste el silenciador de tu micrófono, entonces vamos contigo. Es la manera elegante de levantar la manita. Exacto. Yo quería complementar un poquito el mensaje que decía Ingrid. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de estar colaborando en varias cosas con Waze. Y todo tiene que ver con el tema de construir planes de movilidad institucional. O sea, hoy en día lo que nos ha enseñado la pandemia, y ya lo decía yo en mi presentación, es el verdadero valor, los verdaderos costos de la movilidad y el verdadero valor de la accesibilidad. Entonces, antes, cuando se hablaba de tema de transporte público y de movilidad, los actores importantes eran el usuario, el operador y la ciudad. Y con esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay un cuarto usuario, un cuarto actor importantísimo, que son los generadores, los productores y los atractores de viaje, que en lo que se refiere a la movilidad urbana, en las horas pico, etcétera, etcétera, pues son las empresas. Entonces, las grandes empresas, llámense plantas industriales, llámense corporativos, llámense oficinas, pues son los grandes generadores y atractores de viaje en las horas pico. Entonces, las empresas tienen que empezar a pensar en planes de movilidad institucional por un aspecto de corresponsabilidad para con la ciudad, para con los usuarios, pero también para su propia competitividad. Hoy en día que ya tenemos nuevas opciones de movilidad,
en donde los que podemos quedarnos en casa nos quedamos en casa, pero las empresas que no, hay ciertas labores que no se pueden quedar en casa, que necesitan salir, necesitan hacerlo de manera segura y de manera ordenada. Es importante que las empresas empiecen a considerar esto dentro de su quehacer diario. O sea, ya lo decía Ingrid, ¿no? Las empresas que estén fomentando el transporte sustentable, que estén fomentando el bienestar de sus colaboradores a través de planes que se ajusten a sus miedos, a sus deseos, a sus sitios de trabajo y sus sitios de vivienda, van a ser empresas que al final van a ser más competitivas, van a ser empresas que van a dar mejores soluciones y que al final pues, van a ser más productivas en esta nueva normalidad, ¿no? O sea, tener un plan de movilidad institucional significa que te supiste adaptar a la nueva realidad, y esa es la manera en la que tienes que empezar a fomentar todo esto, ¿no? O sea, no nada más es un nice to have, sino se está volviendo en una herramienta importante para la operación de tu empresa. Ok, Fernando. Sí, mira, yo creo que cuando estás hablando de todas estas alternativas de movilidad integrales, institucionales y demás, en el caso de la bicicleta podría ser la manera, esa alternativa la más fácil de implementar, ¿no? Porque simplemente necesitas apoyar a esas personas que deciden y optan por tomar esta bicicleta, por darles algunos pequeños espacios, ¿no? Cuando simplemente el espacio que ocupa una bicicleta realmente es muy pequeño, entonces hay muchas empresas en las que no te permite ingresar la bicicleta a un lugar porque por alguna razón, ¿no? Y entonces, por ejemplo, darles facilidades como también el código de vestimenta, para mí me parece que ha sido uno de los principales detractores, ¿no? Porque decían, voy a llegar sudado, cómo voy a llegar mal visto, etcétera, etcétera. Realmente el sudor y el olor es relativamente lo más simple que te puedes quitar, y eso realmente, o sea, hay mucha gente que piensa que, hombre, es imposible, ¿no? O sea, aparte, bueno, pues yo tengo que llegar impecable y cosas por el estilo. Puedes llegar rodando con tu bicicleta, con tu playera deportiva, llegas, te cambias y vas a estar impecable totalmente sin mayor problema. No tienes que hacer un gran show ni nada por el estilo. Y el otro de las cosas es la parte de la seguridad. Sí, efectivamente, las calles ahorita, en esta actualidad, no tiene todas estas condiciones como para poder tener unos trayectos totalmente seguros. Y claro, hay que trabajar muchísimo en todos los proyectos públicos y en todas las políticas, y hay que seguir presionando desde el aspecto corporativo, desde el aspecto social, de organizaciones civiles y demás. Pero cuando logras entender y aprender las cuestiones básicas en técnicas de manejo defensivo, yo sí te puedo asegurar y les puedo asegurar a toda esta gente que todos tus trayectos van a ser seguros. De verdad, las 2,000 personas que hemos logrado entrenar, capacitar, realmente si han tenido un incidente menor, literal así de me resbalé porque había grasa o había un pequeño bache, son los únicos. No hemos tenido un accidente grave, no hemos tenido un incidente donde han quedado lesionados ni nada por el estilo. Y al contrario, ¿no? Nos comparten un montón de fotografías donde ahora ya se están entrenando para los triatlones, donde ya pasan más tiempo de vida, mejor calidad de vida y tiempo con sus familias, con sus hijos, ya pueden asistir a los premiers de las películas cuando tenían el cine. En fin, es toda una serie. Entonces, cuando hablemos de alternativas de movilidad, la bicicleta, créanme, es la más sencilla y la más simple de empezar a implementar. No necesitas grandes cosas. Quizá como conexiones mixtas, ¿no? De transporte, que también es algo como muy interesante. Camilo, ¿sí? Sí, a mí me parece muy interesante. Estoy escuchando aquí a Ingrid y a Fernando cómo promueven sus iniciativas y es apenas normal, ¿no? Sin embargo, aquí hay que entender el contexto para tomar una mejor decisión. Hay que entender, nuevamente, el sector de la compañía, pensando que es una empresa, el subsector, ¿no? El área funcional donde me desempeño, el nivel.
¿no? Entonces, probablemente, no sé, respecto al código de vestimenta que mencionaba hace un momento Fernando, pues sí, si tal vez trabajas en un lugar operativo y demás, pues vaya y venga. Pero si tienes una junta de, digamos, con clientes y demás, tienes que estar impecable, sinceramente, yo no utilizaría la bici ese día, ¿no? Tal vez optaría por otro medio de transporte, ¿no? Entonces, tiene que haber una gama de posibilidades para que las personas al fin y al cabo tomen una decisión. Así de sencillo, ¿no? Es un menú de opciones. Y este menú de opciones tiene dos componentes, bueno, tiene varios componentes, pero hay dos cosas que en cada una de las soluciones que ahorita cada uno de ustedes está promoviendo, pues tienen, y es tiempo, distancia, que al fin y al cabo se convierte en qué tan rápido llego o no al lugar de trabajo. Ya lo dijeron antes, el mejor viaje es el que no se hace. Bueno, perfecto. Entonces, si es así, necesitamos hacer una inversión importante en que las personas desde sus hogares tengan los elementos para poder hacer home office bien, ¿no? Tenemos lugares donde hay personas que están compartiendo, o sea, uno se metió a la cocina, otro se metió a la sala, otro está en el cuarto, ¿no? Para también no molestar al otro con el audio. Y me sumo, tengo la voz muy, muy fuerte, ¿no? Entonces luego me regaña. Mi esposo me dice, oye, bájale un poquito. Entonces, tenemos que pensar en ese tipo de cosas y yo agregaría otro punto, ¿no? Y es un punto clave desde la perspectiva logística y es la localización de instalaciones, ¿no? Entonces, si se le facilita, si las compañías piensan, o sea, rompen este paradigma, que es algo que todos han mencionado, de que tiene que llegar a mi corporativo y es mi edificio que tiene, ¿no? Y si más bien descentralizo eso, rento unos espacios en otros lugares y facilito que las personas que no pueden trabajar desde casa vayan allá o por el tipo de trabajo, entonces también voy a fomentar otros tipos de medios de transporte. Tal vez una ruta con Urban, ¿no? Para llegar a cierto lugar, o tal vez carpooling para llegar a otro y bici para llegar a otro. Entonces, tiene que ser aquí una conexión, no creo que haya nada más una opción, sino tenemos que tener un espectro amplio, ¿no? De soluciones factibles y dependiendo de cada uno de los casos, analizarlo, ¿no? Ahora sí que desde la perspectiva de investigación científica, analizarlo y ver cuáles son los diferentes escenarios, ¿no? Porque también los meses son diferentes, el clima es diferente, cuáles son los diferentes escenarios que nos permitan ser resilientes, que nos permitan al fin y al cabo cumplir con nuestra labor. Pues muchísimas gracias a los cuatro y yo creo que algo que debemos de dejar claro en nuestra audiencia es que cada vez somos más los interesados en que se promuevan estas prácticas y agradezco a cada uno a título personal y a cada una de sus organizaciones porque yo creo que la única manera en que vamos a lograr desarrollar esas diferentes alternativas para los usuarios, para su nueva manera de movilidad, es reimaginando todos de manera conjunta y tomando en cuenta las diferentes perspectivas que hay para la realización de esto. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos y los invitamos a quedarse en nuestra siguiente charla. En nuestra siguiente charla tenemos 4 mujeres excepcionales hablando de los retos que representa para la mujer sí, Ingrid, ya, sí, exactamente. Nuevamente a la mujer le tocó otro reto más. Y vamos a hablar de esos retos precisamente. ¿Sí? Los invitamos a quedarse en nuestra charla después del siguiente video. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias.